Y yo le decía, Señor, yo quiero hablar de la fe, dirígeme, dime cómo hablar de la fe en este tiempo. Y yo recordaba palabras de la semana pasada de la pastora Gaby de Fernández y cómo ella hacía una recapitulación de todo lo que el Señor nos ha venido hablando en el transcurso del año. Y me hacía reflexionar, porque a veces en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, uno se siente de pronto que estás solo o que tus fuerzas ya no dan más. Y en estos tiempos es la fe lo que nos sostiene, es la búsqueda del Señor y la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se cree y la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo buscaba en intimidad al Señor en la mañana, me topé con una canción y esta canción trae un video y no era la canción que estaba buscando, pero sé que es de Dios, que Dios la puso y quería compartirla con ustedes. Me gustaría que pudieran escucharla y que puedan ver el video. Un momentito, amén. Amén. Presten atención, mis amados, porque sé que va a ser de bendición para sus vidas. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos
la fe, el poder de la fe. ¿Cuántos en nuestra vida no hemos tenido o estamos luchando, verdad? Y necesitamos ese aliento de fe en nuestras vidas, necesitamos la seguridad y la confianza que Dios nos lleva de la mano. Quiero repetir Hebreos 11 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el mundo define la fe como un imán, como lealtad, como confiar. Eso lo dice el significado de fe. Pero cuando vemos la canción y veo las imágenes, puedo ver la magnificencia de Dios y la compañía de Él en cada momento, cómo nos sostiene, cómo nos alienta y cómo su palabra nos anima a que no perdamos la fe, aún en estos tiempos de calamidades, aún en estos tiempos de prueba, aún en estos tiempos de proceso. No debemos permitir que nuestra fe desmaye. Y del tema del pastor René González, me quedó esto. La fe es el motor que impulsa mi espíritu. Es el poder de Dios manifestado en tu vida. La fe es la fuerza que te ayuda a seguir adelante. La fe es la que te sostiene. Por la fe cobramos ánimo y aliento. Por la fe podemos perseverar en el tiempo, en el Señor. Por medio de la fe se pueden pelear batallas. Por medio de la fe se ganan batallas. La fe nos ayuda a crecer y avanzar en los caminos del Señor. La fe te abre caminos donde no los hay. La fe materializa milagros al creer. La fe, por la fe, declaramos para atar y desatar. Tomamos autoridad. Por la fe es que tenemos esta nueva oportunidad. Por la fe somos salvos. Por la fe somos hijos de Dios. Por la fe podemos esperar el cumplimiento de las promesas. Por la fe podemos seguir avanzando y luchando. La fe me ayuda a no desmayar. Por la fe arrebato la bendición. Por la fe puedo ver el cumplimiento profético de las promesas que Dios ha tenido para nuestras vidas. Por la fe soy capaz de declarar bendición. Por la fe puedo esperar confiado. Por la fe puedo caminar sobre las aguas seguros de que es Dios quien me lleva de su mano. Amén. Vamos a usar la palabra de Dios y vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Y quiero recordarles que lean conmigo. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor y dice así: la fe. Ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios, con una orden, creó el mundo. Eso significa que el universo no surgió de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Y wow, me asombré porque digo, Señor, lo que es estar en el Espíritu. Yo no hablé con la pastora Sole cuando iba a dar los diezmos y las ofrendas y me sorprendí que Dios le dio ese texto bíblico que muy poco hemos usado al momento de dar los diezmos y la ofrenda. Y dije, gracias, Señor, porque tú estás aquí. Amén. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso, nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes
de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Y ustedes en casa, si quieren, pueden seguir leyendo todo Hebreos 11, que van a ver las maravillas del Señor, cómo el autor, el profeta plasmaba, el apóstol plasmaba allí todas las cosas que estos grandes hombres de Dios hacían por medio de la fe, cómo prevalecían, cómo luchaban, cómo se mantenían, cómo dejaban todo por seguirlo al Señor, nada más que por fe, creyendo a un Dios vivo. Amén. Y vamos a ir a Primera de Pedro también. Y Primera de Pedro 1:5 también nos habla de la fe. Amén. Dice así: por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Esto es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tendrán que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, dará gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Amén. Dice, por medio de la fe saldremos aprobados. Por medio de la fe podemos avanzar. Y el 1:23 también nos confirma y nos dice: pues ustedes nacieron de nuevo por medio de padres mortales. Ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Porque dice, los seres humanos son como la hierba, toda su gloria es como la flor silvestre. La hierba se seca y la flor se cae, pero esta palabra, la palabra del Señor, permanece para siempre. Y en el capítulo 2 dice, busquen con ansias la leche espiritual pura, así podrán creer y ser salvos, ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. ¿Sabes? Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a ese Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables al Señor. Y puedo seguir hablando y hablando y hablando de las promesas del Señor y cómo vemos su cumplimiento y cómo vemos su palabra y cómo nos fortalece en fe. Por eso el tema de hoy lo titulamos Por la Fe. Y como yo les decía, me pongo a pensar en estos tiempos tan difíciles y creemos que de pronto ya estamos saliendo de esta circunstancia que hemos estado viviendo estos años y vemos las noticias y vuelven otra vez ahora una nueva oleada, unas nuevas emergencias sanitarias y cada vez vemos más noticias donde suceden catástrofes naturales en las naciones. Ayer mismo en Estambul, me parece que es el lugar, había un tornado tan grande que destruía parte de las ciudades y yo podía ver como una torre caía al suelo y por poco no se llevaba a unas personas que iban en una moto y así como techos eran arrancados, locales eran destruidos y también vimos, me comentaba mi esposo que había habido un terremoto, si no me equivoco, en Perú también, y vemos cada una de las cosas que están pasando y en mi mente, lo que viene a mi mente
y recordatorio es, estamos viviendo parte de los últimos tiempos, estamos viendo las cosas que están sucediendo y tenemos esperanza en que van a mejorar, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, es real, y la palabra de Dios no dice que las cosas van a mejorar, la palabra de Dios dice que las cosas van a venir de mal en mal y que debemos prevalecer y no debemos menguar en la fe. Y han sido circunstancias muy fuertes, muy fuertes la que se ha vivido. Para nosotros como familia hemos tenido una gran prueba de fe durante estos años. Ayer yo le daba gracias al Señor porque ya van 2 años desde que le creímos al Señor una palabra, desde que creímos al Señor que era el tiempo de Dios, y vimos como cuando tú te dejas llevar por el Señor, cuando te dejas usar por el Señor y cuando es de Dios su tiempo, su guianza y su ordenanza, Él te lleva de su mano. Y aunque uno no cree, el Señor nos sostiene. Amén. Y Santiago 1:2 dice, alégrense, les parafraseo por cuestión de tiempo, alégrense cuando tengan que pasar por diversas dificultades. Y el 1:6 dice, pidan con fe, creyendo, sin dudar, porque el Señor nos escucha. Amén, dice, pero deben pedirle a Dios con fe, sin dudar. El que duda es como una ola del mar, que el viento se lleva de un lado al otro. Pero dice el 5, dice, alégrense cuando tengan que pasar por diferentes pruebas. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él nos las dará. Amén. Cuando pasamos por diferentes momentos, a veces es difícil no desmayar, a veces es difícil seguir luchando y a veces es difícil poder declarar incluso con himnos, porque dice que la fe viene acompañada de alabanza, de adoración, de cantos proféticos. Y para la vida de nosotros a veces es difícil. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes, porque a veces pueden pensar, no, los pastores viven, como comentaba mi esposo una vez, viven en una dimensión. Los pastores buscamos la presencia del Señor, pero tú también puedes buscar la presencia del Señor. Y lo que tú debes pedirle al Señor es que mantenga tus ojos abiertos, tus oídos atentos y tu mente también abierta y consagrada a Él, para que Él te ayude a discernir, como dice la palabra en Santiago, para que te dé sabiduría y saber cómo son los tiempos, cómo son las sazones, cómo son los movimientos, para que tú puedas seguir avanzando. ¿Cómo está tu fe? Cuando yo reflexionaba en esto, decía, Señor, yo quisiera dar algún testimonio de fe, yo quisiera hablar de fe, yo quisiera poder compartir con mis hermanos algunos procesos en mi vida. Y acá los tengo, y acá los enumeré. Pero cuando me estaba duchando para venir y yo pensaba en estos procesos, y le decía, Señor, la gloria y la honra es tuya. Y quizás no te voy a mencionar todos los procesos, quizás no te los voy a mencionar, o no te los mencione todo, aunque sé que son para edificación cuando nosotros contamos nuestro testimonio. Pero lo que yo te quiero decir es que mis procesos o mis testimonios pueden ser tan parecidos a los que tú, hermano, estás allí y me puedes dar testimonio a mí y también ser edificación para mi vida, como los que yo pueda compartir contigo. Todos, creo que en esta iglesia
y muchos de los que están escuchando han podido experimentar el amor de Dios y experimentar incluso en medio de los procesos y en medio de la soledad que Dios te lleva, que Dios no te deja. Efesios 1, 13 y 14 dice que fuimos elegidos para alabarle porque creímos, te parafraseo, que el Espíritu Santo es garantía de que está con nosotros. Cuando pasamos esas pruebas y esos procesos, el que nos sostiene, el que nos ayuda a no menguar en la fe, el que nos ayuda a seguir avanzando y a seguir creciendo, es la relación, la pertenencia, la permanencia que tú tengas con la búsqueda incansable con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. Él es quien te ayuda a permanecer. Él es el que te ayuda a seguir creyendo. Él es el único que pudo traer a mi mente todo por cuanto agradecer al Señor. Desde el proceso de mi salvación hasta la liberación en guerra espiritual. Ver procesos de sanidades en mi familia, en la vida de mi esposo. Sostenernos y traernos paz en medio de pérdidas de seres queridos. Restaurar nuestro hogar o nuestro matrimonio y ver crecer y tener un hogar ahora maravilloso. Levantar sentencia de muerte sobre mi hija, una sentencia que estaba declarada desde que nació. Y cómo el Señor pudo usar a alguien a sus 10 añitos de edad, a un profeta, y a través de ese profeta sentir la confirmación de parte de Dios, hablar y decir: he levantado sentencia de muerte sobre tu hija. Y en medio de ese proceso estar batallando sola, porque jamás le compartí eso a mi esposo, porque no quería cargarlo. Era una lucha sola que tenía y que guerreaba y que gemía delante de la presencia del Señor. Y ver cómo el Señor levanta esa sentencia y declara palabra de bendición y habla promesas a la vida de mi hija, y ahora la puedo ver sirviendo al Señor con toda su fuerza y viendo el cumplimiento profético de lo que Dios había anunciado hace años atrás. Cantos proféticos, cánticos a las naciones, y que Dios la iba a usar. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no seguir avanzando? ¿Cómo no levantarme si en algún momento desmayo en fe? ¿Cómo ver la vida de mi hijo? Aún desde que antes que naciera, Juan Fernando fue un luchador, guerrero valiente del Señor. El domingo hablábamos sobre el significado, el viernes el significado de los nombres. Y creo que Dios fue el que le dio ese nombre, porque significa guerrero valiente del Señor. Y desde el vientre luchó, y Dios lo mantuvo con vida, porque Él es profeta a las naciones. Y le doy gracias a Dios porque puedo ver cómo Él ha sido de impacto en la generación donde Dios le ha permitido estar. Y no titubea al decir que tal actitud o tal actuación así no conozca, no proviene de Dios, y corregir. Y no hacer nada y mantenerse en santidad por temor al Señor y por amor a Él. Y buscarlo y verlo crecer en los caminos del Señor. ¿Cómo no creer en las promesas del Señor? Y cómo no contarles de pronto, aunque no quería contar, no contarles de pronto cómo el Señor me ha podido librar de la muerte en 3 oportunidades. Y en una, cuando ya estaba a punto el vehículo de saltar al otro extremo de vías, y lo que venía era un caudal de aguas fuertes y piedras rocosas, donde los accidentes que ocurran en esa vía son fatales. Y en ese instante, cuando ya faltaban metros, clamar al Señor y pedirle al Señor que me ayudara, y en microsegundos el carro detenerse. Ese vehículo saltó, no sé si fueron 2,5 metros, 3,5 metros,
y Dios me guardó. Clamé a Él y Dios escuchó y me libró de la muerte. Y así diferentes. Fueron 3 escenarios, no los vamos a contar. Y creer en la impartición de los dones que Dios ha dado a mi vida y esperar el tiempo de su cumplimiento y no olvidar las promesas que Dios ha tenido y ver poco a poco cómo se van cumpliendo, cómo no creer en el Señor, cómo titubear de la fe. Y sabes, este tiempo ha sido duro para mi familia, ha sido duro para mí. Ha sido un tiempo donde hace unas semanas compartía con la pastora Josefa. Dios nos dio la oportunidad y le decía: pastora, yo no sé si a usted le pasa, yo creo que todos somos humanos y a todos nos pasa en algún momento. Sentir que no tienes fuerza, sentir que como que Dios no te escucha, que tú hablas y sabes. Y me tenía mal eso. Y yo le decía, yo repetía el coro y decía: Señor, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Aunque no entienda, yo sé que estás obrando. Y aunque estaba muy cargada con diferentes cosas, incluso le pedí a la hermana Inés, y hermana Inés, ore por mí. Decía: pastora, ¿pero qué oro? Ore. Y llevaba mi lucha callada. Y yo sentía que el Señor no me estaba escuchando, ¿sabes? Yo sentía que no estaba escuchando y yo decía: Señor, aunque no pueda ver, yo sé que estás orando. Aunque no te pueda sentir, mi ser no te sienta, yo sé que estás allí. Y fue un tiempo de prueba porque venía a la iglesia y yo no quería adorar al Señor, yo no quería cantar al Señor. Y era una prueba de fe. Y doblegaba mi carne y decía: no, yo voy a adorar en espíritu y voy a adorar en verdad, porque es la fe, la certeza de lo que se cree, es la fe, la convicción de lo que no se ve. Y clamaba al Señor, y quiero testificar con esto: las pequeñas cosas que no te imaginas, Dios tiene cuidado de tu vida. Las pequeñas cosas que tú en intimidad le hablas al Señor, ten la seguridad que Dios las escucha. Hace 2 semanas atrás le decía al Señor en la casa, caminando entre la cocina, el living, la recámara, le decía: Señor, me siento sola para guerrear. Señor, oré y le pedí, le hablé. Le dije: Señor, yo necesito que envíes a mi vida. Y fíjate cómo Dios escucha: 2 guerreros de oración. ¿Sabes? A veces la vida de un hijo de Dios, de un pastor, es muy dura. A veces nosotros, por cuidar la imagen del evangelio, por cuidar el testimonio y la fe de la iglesia, guardamos tantas cosas que solo gemimos ante la presencia del Señor, esperando y confiando que Dios nos escuche. Porque te hablo de fe y tengo que demostrar mi semblante de fe, pero soy humano. Me caigo, me siento mal, me debilito, me duele, me ofendo. Pero sin embargo tengo que recordar esa palabra que dice: ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. Soy tu hija, soy tu escogida, soy tu sierva, y yo reflejo lo que tú pides que refleje en mi vida, que es el amor, la misericordia. Y si tu corazón está herido, tienes que aprender a perdonar y amar y a dar una milla más. Y si te ofendes, tienes que aprender a amar y dar una milla más. Y si te juzgan, tienes que aprender a amar y a dar una milla más. Y si no te entienden, también. Y si tienes un proceso, también. Y si un pastor, un apóstol está cargado por diferentes circunstancias que las ovejas no saben,
Él solo va a la presencia del Padre y clama delante de Él. Pero tú también lo puedes hacer. Es lo que te quiero hacer entender. Tú también lo puedes hacer. Porque un apóstol, un pastor, un líder es un hijo de Dios. Y tú eres un hijo de Dios. Y tus palabras son escuchadas ante su presencia. Pero ora con fe, habla con fe, creyendo que tienes un Padre que te escucha, creyendo que es real la presencia de Dios, creyendo que es real el Espíritu Santo, creyendo que es real el Consolador. Y aunque creas que hay cosas que no puedes hablar con Él, háblala. Por eso te estoy comentando. Le pedí al Señor que me diera 2 personas que pudieran ayudarme a orar, que pudieran guardar mis espaldas, que pudieran guerrear conmigo en intimidad. Y jamás hablé de eso con nadie, solo le pedí al Señor. Y el Señor habló, y el Señor obró, y el Señor las dio. Y ahí recuerdo la semana pasada que hice un comentario, porque así te sorprende el Señor, pero está percibido. Pídele sabiduría al Señor para que puedas ver las bendiciones que Él te da y que son imperceptibles de pronto a tu vista humana. Pero quiero que tengas la seguridad que Dios está contigo. Quiero que tengas la seguridad que es Él el que te escucha. Yo estaba en la cocina y le decía, Señor, ese día no sé por qué, fue un sábado, y le dije, Señor, me gustaría trabajar, aunque sea un ratito nada más, aunque sea un ratito nada más. Y al día siguiente en la mañana me llamó una persona y me dice, pastora, ¿a usted le gustaría poder ayudarme un ratito nomás? Y yo no vi a la persona, ¿sabes? Ni siquiera había conversado con la persona. Ni siquiera me había escuchado. Yo se lo comenté a mi papá, se lo comenté al Señor, se lo comenté a mi amigo. Y Él me escuchó y Él lo hizo. Y eso te quiero dejar. Escucha, préstate, ten la convicción, ten la fe que Dios va a estar contigo. Y si me ves fortalecida en este tiempo es porque Dios me ha fortalecido allí, calladita, donde estoy, donde me ven sentada. Porque aunque pueda estar muy cargada, cuando vengo a la presencia del Señor a su casa, adoro en espíritu y en verdad. No me importa el hermano que me está viendo, no me importa el que esté a mi lado, yo adoro al Señor. Y así no pueda sentir, y así me sienta que de pronto nos está escuchando, adoro al Señor, porque las mejores luchas se ganan adorando, guerreando, con fe. Amén. Y la palabra de Dios, otra cosa que le pedí al Señor y que venía a mi mente, ¿sabes? En estas pruebas era que en los últimos tiempos muchos iban a menguar en su fe. Y yo lloraba y le decía, Señor, no dejes que mi fe desmaye. Señor, no dejes que mi fe caiga. No dejes que en medio del proceso o en medio de la prueba yo deje de creer tus promesas. Yo deje de creer lo que tú has hablado a mi vida. Ayúdame a continuar, ayúdame a perseverar. No quiero ser de aquellos, como dice Timoteo 4, del 1 al 4, que muchos se rendirán, que muchos menguarán en la fe. No lo hagas, mi hermano, resiste. El Espíritu Santo te va a ayudar. Amén. Efesios 6 te dice así, te da una estrategia, te da una seguridad, atesórala y
profetízala en tu vida. Como una vez prediqué, si estás pasando por un desierto, si algún área de tu vida es un hueso seco, profetiza, porque Dios te ha dado autoridad. No mengues en la fe ante las situaciones que te estén ocurriendo. Y dice así: confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. A verlo, aquí lo dice de otra forma. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Fíjate lo que dice: luchado mucho, o sea que no es un poquito, es una lucha, pero tu fe debe prevalecer. Entonces, manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de justicia. Prepárense, poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz, pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Y manténganse alerta y no dejen de orar. Escucha bien, no dejes de orar. ¿Por quién? Por todo el pueblo santo. No solamente por tus necesidades, sino por las necesidades que no sabes que tu hermano pueda estar pasando. Si Dios te inquieta, ora, porque allí puedes ver el Espíritu Santo inquietándote y tú puedes estar siendo de bendición para proteger espiritualmente a la persona que Dios te está inquietando a orar. Y así poco a poco vas a ir viendo y vas a ir avanzando en fe, creyendo al Señor, creyendo que Dios está contigo. Y el libro de Habacuc te dice, y con esto voy a terminar, ahora se me perdió Habacuc. Dice en el capítulo 3, esta es una oración que el profeta le hacía al Señor, y decía así: aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral ni vacas en el establo, así y todo, yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. Amén. El Señor que me fortalece, el que afirma mis pies como los de un venado, para que yo camine en las alturas, para que yo camine en lo sobrenatural. Amén. Y yo no sé si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, pero yo solo quería compartir contigo lo que Dios me ha permitido vivir, experimentar y recordar en este tiempo. Recordar su fidelidad, recordar su amor, recordar su manera de renovar nuestras fuerzas. Si alguno se siente agotado, si alguno se siente que ya está a punto de desmayar, pídele al Señor que fortalezca tu fe
que fortalezca tus fuerzas, que renueve tu espíritu. Declara y haz menguar el viejo hombre para que crezca lo sobrenatural, para que viva el Espíritu del Señor en tu vida. Haz morir lo terrenal que hay en ti. Deja que Dios actúe y enderece las sendas de tu vida. Deja que Dios actúe y enderece tus caminos, porque Él lo va a hacer. Solamente confía, hermano. Confía en medio de la prueba. Confía en medio de la necesidad. Confía. Porque Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, no te va a faltar vestido, no te va a faltar comida. Porque Dios cuida de sus pequeñitos, dice la palabra del Señor. Atesóralo. Si tienes alguna necesidad, si tienes alguna enfermedad, cree que Dios te sana. Dios me sanó allí sentada en esa silla y hoy lo testifico. A principio de año el apóstol hizo un servicio de sanidad y pidió que todos los que tenían enfermedad, que tenían alguna molestia o estaban padeciendo de algo, tocaran las partes de su cuerpo y oraran y creyeran, y que a lo mejor la sanidad no iba a ser instantánea, pero que creyeran que iba a venir. Yo recibí esa palabra de Dios porque no venía del apóstol, no venía del ángel de la casa, era Dios quien le estaba ministrando, era Dios quien lo estaba usando, era Dios quien estaba hablando a través de él para traer liberación a su pueblo, para traer sanidad a su pueblo. Y yo arrebaté mi bendición y oré con fe y le dije: Señor, yo me declaro sana en el nombre de Jesús. Y Dios me sanó. Ya no tengo dolor. Yo no podía sentarme, yo no podía moverme, me dolía muchísimo en la parte baja de la espalda. Y ya no tengo dolor, para la gloria y honra del Señor. Así que cree que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si tienes algún problema de salud, si tienes alguna necesidad, si tienes algún problema financiero, si tienes algún problema espiritual, alguna atadura, si tienes algún conflicto familiar o con tus hijos, no desmayes, no mengues, cree. Y si Dios te ha dado alguna promesa, cree que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni mucho menos para que se arrepienta. Cree, porque en su tiempo lo verás. Amén. Amén. Aleluya. Podemos cantar esa canción y con esto pasamos al apóstol que va a dar unos mensajes. Amén. Ora, cree y que tu fe en este tiempo pueda crecer. Tenía mucho más para compartir, pero el Señor hasta aquí lo ha traído y somos instrumentos en sus manos y es Él quien gobierna nuestras vidas. Un día le dije al Señor: ya no vivo yo, vives tú en mí. Y cada instante que quiero flaquear, cada instante que quiero o que me pasan circunstancias, esa frase el Espíritu la trae a mi memoria y es la que me ayuda a avanzar y me ayuda a crecer y me fortalece, porque digo: Señor, no soy yo, eres tú. Y cuando tú decides entregarle tu vida al Señor y realmente le pides a Dios que more en ti, y tú realmente le dices que tú quieres ser un instrumento en tus manos, en sus manos, ya tú no te perteneces. Tú no eres dueña de tu tiempo, tú no eres dueña de tu vida, ni siquiera eres dueña de tus circunstancias o de tus hijos. Amo a mis hijos, ahorita no están conmigo, pero sé que hay un Dios que los cuida mejor de lo que yo los puedo cuidar, que hay un Dios que los sostiene mejor de lo que yo los puedo sostener.
y que ellos, como nosotros acá, nuestra casa, le sirve al Señor y le seguirá sirviendo hasta que Cristo venga. Amén. No mengues en la fe, cree, tu milagro se acerca, tu bendición se acerca, tu promesa está por cumplir. Pero tú solo, con la ayuda del Señor, eres quien puede derribar, eres quien puede luchar y eres quien puede permanecer. Recuerda Efesios 6:10. Amén. Amén. Yo les invito a estar de pie, mis hermanos. Vamos a adorar al Señor. Amén. Te alabamos, Jesús. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Dígale, aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Le llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Oh Señor, te adoramos, Jesús. Oh, exaltamos tu nombre. Eres un Dios fiel, un Dios de promesa.
un Dios de cuidado. Tú no dejas a tus hijos, no los abandonas, Señor. Oh, ahí estás, Señor, obrando en todo momento, en cada situación. Y por eso te adoramos, por eso te alabamos. Oh, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh, milagroso Señor, aunque no podamos ver, estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, te llamamos milagroso, abres caminos,